Ay, 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 ¿cómo sería diferente todo si tuviéramos ese 55-86? Las cosas serían diferentísimas, no estaríamos con esa amargura de tener que ver a Gustavo Petro reunido con César Gaviria, de tener que ver a Gustavo Petro con Dilan Francisca, de tenerlos que ver cediendo a la reforma inicial. Por esto Gustavo Bolívar era que siempre hablaba, en esos espacios de los Gustavos siempre lanzó el 55-86, 55-86, el 55-86. Ahora entendemos la magnitud de eso. Y lo más triste es que muchas personas que en un principio daban todo por el gobierno, por el cambio y tal, ahora los ves incluso en canales hablando y desprotijando del gobierno de Gustavo Petro, que no sé esto, que lo otro, que sigue lo mismo, que sigue, pues desafortunadamente hay cosas que no han podido cambiar, hay cosas, y ahora más adelante vamos a escuchar a Gustavo Bolívar ayer en esos espacios que están haciendo de Hablemos de las Reformas, que muy bien Gustavo Bolívar, dedicarle esas 2 horitas a comunicarnos, a explicarnos de esa forma, lo que ayer pasó me encantó. Me encantó. Es algo que se debía haber hecho desde hace muchísimo tiempo, porque la gente tiene que saber. Gustavo Petro, ahí lo vamos a escuchar, repito que lo vamos a escuchar porque sí, saqué un pedacito del video de lo que pasó ayer y para mostrárselos. Hablaba Gustavo Petro de que la gente tiene que enterarse, de las cosas. Hay una desinformación grandísima y nos ganó la derecha en esto de comunicación. Ellos tienen los medios y no hemos sido capaces, no aprendimos. Era muy fácil hacer oposición, era muy fácil estar del otro lado rajando de Duque y rajando de Uribe y rajando de Polo Polo y toda la misma tal, pero cuando cambiaron las cosas, ¿qué ha pasado? Pues no lo hemos sabido hacer. Esa es la verdad. Y ya sé que me van a arriar por decir esto, pero es que es la verdad. Ataques de la prensa, como el de ayer, por ejemplo, innumerables ataques, pero resaltamos ayer porque estábamos en medio de la transmisión y salió este tema del titular de Revista Semana diciendo que la ministra Carolina Corcho anunció a sus colaboradores que si a la reforma de la salud le hacen cambios estructurales, ella renunciaría a su cargo. Una fuente le comentó a Semana que la funcionaria radicó hace un mes su carta de renuncia, pero el presidente Gustavo Petro no la aceptó. Así, soltaron y sale la ministra, obviamente le contesta: solicito por favor Revista Semana rectificar este titular y contenido que no corresponde a la realidad. Hoy estuvimos con todo nuestro equipo dialogando y organizando las mesas técnicas, componentes y partidos de la coalición de gobierno. En esto es que queda en chismes, lleva y traes, pero en vez de hablar, oiga, vea, sí, están reunidos, se están hablando, están algo, pero no, tienen que sacar todo esto para descontextualizar, para atacar, para ir metiendo y meter las cizañitas. Ellos van dejando las semillitas, que eso es estratégico, eso no es gratis, eso es estratégico. Pero bueno, ya no hablo más, vamos a escuchar a Gustavo Bolívar, que interesantísimo y verdadero lo que dijo ayer, y que saquemos nuestras conclusiones. Antes de comenzar a ver el video, ¿ya se suscribieron? Porfa, suscríbanse, denle like cuando vean el video y en realidad digan: oiga, sí, me gustó el video que montó este Colombia con C, Osvaldo de Colombia con C. Pues porfa, el like no les cuesta mucho, solamente tienen que hacer o ¿listo? Te lo recomiendo. Ustedes saben que eso para nosotros es muy importante para jugar con el logaritmo de YouTube. Ahora sí, vámonos a ver el video. Para acá, como yo creo que hace unos 20 días, hablé con el presidente y me dijo que lo más importante que él necesitaba hoy es que la gente estuviera informada sobre las reformas. Que él sentía que si no había un apoyo popular a las reformas, que esto no iba a salir bien, porque de todas maneras estaba recibiendo en ese momento muchas presiones de los partidos, y ustedes ya han visto en qué han terminado esas presiones, y de eso vamos a hablar ahora. Hemos tenido que ceder en varios puntos de las reformas, porque, entre otras cosas, no se tienen las mayorías del Congreso hoy, que era ustedes recuerdan mucho, una solicitud casi angustiante que yo hacía cuando éramos candidatos al Congreso, de que tuviéramos el 55-86. Hoy más que nunca eso cobra vigencia, porque al no alcanzar ese 95-86, o sea, esa mayoría en Cámara y en Senado, 86 congresistas y 86 representantes y 55 senadores, pues tuvimos
o tuvo el presidente que hacer unas alianzas con partidos de la clase política tradicional, pero que ustedes ya saben en qué han terminado, en que prácticamente la burocracia en los territorios no pasó a manos de nuestros militantes como debía ser en un movimiento que ganó las elecciones, con gente que trabajó denodadamente con nosotros por ese triunfo. Y eso también ha despertado un poco como la tristeza, pero también el desencanto en algunos sitios. Petro lo sabe, él sabe que hay gente que está un poco enojada con el tema, pero él nos pide entender porque no es fácil armar una gobernabilidad en un gobierno que realmente es frágil, porque nosotros, atendiéndonos a la luz de las cosas, tenemos realmente 20 senadores y 31 representantes. O sea, ni la mitad de lo que era la meta, ni la mitad. Entonces ahí tienen que entrar primero el Partido Verde y el Partido Liberal, con el que se conforma una mayoría simple, un poquito menos de la mayoría simple. Son los 20 senadores más los 5 de comunes, que han sido siempre, a pesar de que nunca se les ha dado nada, ni a los de comunes ni siquiera los aceptaron en el pacto, todo el mundo les tuvo mucho asco durante la campaña, ellos siempre han estado firmes. Entonces ahí ellos son 5 votos, entonces son 25. Están los verdes, que creo que son 13, y los liberales, que son otros 13. Más o menos se completan 50 entre los 4 movimientos, ya lo que llamamos Frente Amplio nosotros acá. Y no se alcanza el 55, entonces ahí tiene que entrar la U con sus 9 o 10 senadores y el Partido Conservador, que tiene 14. Entonces ahí fue donde logramos conseguir una mayoría, pero ¿a qué precio también? Pues al precio de que, en el caso del Partido Conservador de la U, pues ellos mantienen su burocracia en las regiones, porque son parte del gobierno y ya venían trabajando con el anterior gobierno, ambos partidos además. Bueno, por fin, este es más o menos el panorama para que entiendan un poco el tema, pero nosotros ahora tenemos una disyuntiva muy brava, que es mantener el poder en 2026. Eso para nosotros es clave, porque si ustedes se dan cuenta, el Estado es muy lento. Yo incluso lo escribí hace poco en un tuit, que Petro iba muy rápido, pero el Estado iba muy lento. ¿Qué quiere decir esto? Pues el presidente tiene toda la intención, trabaja arduamente, madruga, va a 2, 3 territorios a diario, se esfuerza porque esto cambie y va haciendo anuncios en un lado y en el otro lado, pero él estaba muy lento. A veces porque su naturaleza, digamos, la infraestructura del Estado, el diseño del Estado es así. Entonces, de pedirle permiso a una mano para mover la otra, después a un pie para mover el otro, mucha burocracia. No teníamos la experiencia para ejecutar que ya tienen otro gobierno, porque nosotros nunca habíamos gobernado. De ahí se entiende, y yo fui uno de los que me puse al comienzo serio con el tema de por qué quedaban uribistas, por qué quedaba gente del otro gobierno ahí, y es que tocaba. O sea, hoy lo comprendo, porque imagínense llegar el 7 de agosto y encontrar todas las oficinas de todos los ministerios, de todos los departamentos administrativos y de las superintendencias, de hecho, todo el Estado desocupado. Entonces sí, ya se fueron todos. ¿Quién prende los computadores? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo se maneja eso? ¿Dónde está la memoria del Estado? Todo eso requiere de dejar por lo menos más de la mitad de la gente que viene funcionando, porque son los que saben dónde están las cosas y cómo están las cosas, y bueno, son la memoria del Estado. Entonces, nuestros funcionarios están en curva de aprendizaje, yo creo que la deben estar terminando. Me dicen que no escuchan, pero yo subo aquí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, todo ese traumatismo ha traído que el Estado va más lento que Petro, y la gente ya empieza, digamos, a pesar de que no es el momento, realmente es injusto que en 7 meses la gente ya quiere que todo este desparpajo que traemos de 200 años se cambie. Eso es imposible. Que fue lo que le contesté a Pirri ayer, que estaba diciendo, no, este gobierno ya no cumplió, no sé qué. Por favor, lleva 7 meses, los primeros 4 de agosto a diciembre, fueron meses de
de sentarse a mirar cómo se diseña esto y sin dinero, además, porque nos dejaron la olla raspada. El dinero de la tributaria se empieza a recaudar este año, o sea que el otro año es que lo vamos a tener, porque recayó mayoritariamente en personas naturales y las personas naturales declaramos renta después de junio, no de julio para arriba. Entonces, todo esto, no hay un plan nacional de desarrollo todavía, que es la hoja de ruta del gobierno, no está aprobado. Entonces, a partir de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y a partir de tener los dineros ya de la reforma tributaria, que son los dineros adicionales con los que se van a hacer muchas de las obras, ya uno puede empezar a reclamar. Pero una fecha así, digamos, muy buena para poder empezar a mostrar realizaciones es el 7 de agosto. O sea, cumplimos un año y se ha hecho esto. Este es el inventario. Ha habido avances en unos ministerios más que en otros, pero yo creo que ya después del año sí ya uno no puede tener el pretexto de que esperen, que es que hasta ahora llevamos tanto. No, creo que un gobierno que tiene que empezar a moverse y ahí donde ya el presidente habrá en su sabiduría notado qué ministros son buenos para ejecutar, otros están haciendo política normal, por eso en los ministerios hay que nombrar más gente técnica que política, pero no, digamos, unos van un poquito más adelante que otros, pero ya eso ya es potestad del presidente al año saber con quiénes va a seguir funcionando. Muy importante esto que dice Bolívar y muy importante también que nosotros lo tengamos en cuenta para dialogar también con los demás, como siempre lo hemos dicho también. Tenemos nosotros que ser parte de la pedagogía, tenemos que ser parte de ustedes allá en Colombia, yo aquí fuera del país también, a mucho colombiano que anda desconectado de todo. Les hablo a colombianos, a italianos, a todo el mundo. Yo le voy diciendo, oiga, Colombia, Colombia, Colombia y mi Colombia amada, que tienen que ir a visitar a Colombia. Los esperamos en Colombia, que Colombia está cambiando y va a cambiar y va a ser una potencia de la vida. Yo sí lo digo, se lo digo a todo el mundo. Más importante, más cosas que dijo Gustavo Bolívar, ven, las cosas que hasta mitad de este año está el dinerito, las cosas más o menos empezarían a rodar hasta dentro de 2 años, como se tiene en cuenta, no hay todavía el plan de ordenamiento territorial, no está aprobado, las reformas, todo esto, la platica de la reforma tributaria llega hasta mitad de año, se empieza a recoger, entonces eso muchas personas no lo tenemos en cuenta y simplemente no, tenemos que aprender pues yo sé que es difícil tener paciencia, es difícil en estas situaciones también que se están viviendo en Colombia, situación económica, la inflación, la subida de los precios, que como les digo y no es consuelo, aquí también la cosa está berraca. No solamente los españoles que antes veías tú muy orondos y preocupados, pero pues nadie hace nada, nadie reacciona, el gobierno en vez de detener esa alza de los precios, porque es que es impresionante. Hoy compras un aceite a 3,30 €, mañana vale 3,40, 3,50, y si compras en un supermercado un precio y si compras en el otro. Muchas veces terminas, si tienes varios supermercados, entonces comparar los precios alrededor y compras aquí, compras acá, compras allá, compras allá, compras acá. Así está la cosa aquí. No es mentira. Sé que muchas personas que me ven, me escriben desde España también, estarán de acuerdo conmigo porque yo le he preguntado a personas del mundo y en todo el mundo la subida de los precios de los alimentos es general, desde la China, Marruecos, Irak, pasando por Australia, pasando por Suiza, por todos estos países, Italia, España, obviamente, Paraguay. He hablado con personas de estos países y en todos sus países los precios de los alimentos están por las nubes. Así que esto no solamente es de Colombia. Pero ya volvemos al tema, la reforma, la salud, ¿cómo quedó? ¿Qué se ha acordado? Que eso también es muy importante para nosotros. Escuchemos a Gustavo Bolívar también, que ayer lo dijo. Y aquí con esto entro en materia. Transformar la salud de las personas en los territorios. Esto quiere decir la gente a la que nunca le ha llegado el sistema de salud y a quienes les ha llegado mal. Entonces él decía, entrando en el tema de la reforma de la salud, que pues obviamente a muchas personas les funciona bien la salud, relativamente bien, mientras no se enfermen gravemente. Entonces, para las gripas, para las enfermedades, para las urgencias, digamos que el sistema relativamente funciona en las grandes urbes, en los centros poblados, en los centros de alta población, como las capitales, algunas ciudades intermedias,
etcétera, pero que no le funciona bien a todos los colombianos. Y por eso, y esto fue una promesa de campaña, vamos a transformar la ley 100. Otros, digamos, también se prometió en campaña derogar la ley 100 y hacer una ley nueva, pero, digamos, vino esta primera presión de los partidos que, digamos, tienen una agenda también propia con los dueños del poder económico en Colombia y dicen, no vamos a tumbar la ley 100, vamos a dejar lo que esté funcionando bien y vamos a cambiar lo que esté funcionando mal. Y en eso va la reforma hoy. De lo que se presentó a hoy, pues ha habido unos cambios, básicamente en el tema de las EPS, que ustedes ya saben, digamos, yo aquí lo repito por si alguno no lo sabe, pero ustedes que están acá y sé que dentro de la militancia viven leyendo, ustedes saben que hay diferencias entre una EPS y entre la IPS, pero hago énfasis en este punto porque es el punto que yo noté en una pequeña gira que hice por Magdalena y por Guajira, que mucha militancia nuestra o gente de esos territorios hoy no encuentra la diferencia entre EPS e IPS. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente, porque esta pedagogía tiene que trasladarse al vecino, tiene que trasladarse en el trabajo, en el barrio, a los familiares. A veces todos tenemos un familiar uribista o recalcitrante que se ha dejado manipular y que está diciendo mentira. Entonces decirle, no señor, si nosotros acabamos las EPS no estamos acabando la salud, al contrario, estamos entregándole más recursos a la salud porque las EPS se quedaban con el dinero que mandaba el Estado. Entonces esto funcionaba así. Aquí arribita está el Estado, aquí abajito están las EPS y aquí abajito está la gente. Entonces, este dinero tendría que llegar a la gente, pero se quedaba acá en la mitad. Se quedaba en la mitad porque por alguna razón las EPS, no todas, y de eso es que se tratan los últimos anuncios, no todas, o se quedaban con la plata o su ineficiencia las hacía quedarse con el dinero. Y otro pecado mayor, que fue el que cometieron varias IPS, entre ellas Salud Code, por ejemplo, que fue construir IPS. Entonces, la EPS que tenía que mandarle plata a las IPS son las clínicas, los hospitales, los centros privados de salud. Entonces, la EPS, en vez de mandarle plata a las IPS, empezaron a construir IPS paralelamente. Entonces, tenían EPS más IPS y le mandaban rapidito el dinero a sus IPS y las de abajo se estaban secando, que eran las que no podían de todas maneras prestar bien el servicio porque no les llegaba el dinero. Y ahí están muchos de los hospitales, varios de los cuales recorrimos, en paro, los médicos, las enfermeras sin recibir su sueldo hace 6 meses, etcétera. Y eso fue por ese colapso que tuvo la salud ahí. Pues el resumen es que ellas deben hoy 23 billones de pesos, billones. O sea, la CPS, al Estado les entregó el dinero y hoy le deben a las IPS 23 billones de pesos. Es una cifra enorme, prácticamente toda la reforma tributaria. Y el Estado, en el último acuerdo que hizo el presidente con los jefes de los partidos, antier, vi ahí a Dilian Francisca de la U y a Cepeda del Partido Conservador, es que el primer acuerdo es que el Estado va a pagar ese dinero. O sea, el dinero con el que se quedaron las EPS lo va a pagar el Estado. O sea, descuenten de la tributaria 23 billones que les va a llegar a las IPS que hoy están con la mano extendida esperando que les paguen. Y no les van a pagar porque no tienen plata, las EPS. Entonces, se llegó a ese acuerdo y se llegó a otro acuerdo también, que es dejar funcionando algunas EPS. O sea, ya no va a haber la promesa de campaña de que se acabaran las EPS, ya no va a haber. Van a quedarse algunas, pero se les quitan 2 funciones principales. Una, manejar el dinero. Ya no manejan el dinero. Sí van a tener una comisión de, creo que es del 5% de los recursos que les envía el Estado a esas IPS, pero ya no manejan todo el dinero del sistema de salud para irrigarlo a las IPS, sino que el gobierno directamente a través de las ADRES le va a manejar esos recursos. Y ahí hay otro, digamos, un punto de divergencia, y es que la gente, los partidos
quieren saber quién va a manejar ese enorme recurso de más de 50 billones de pesos que tiene hoy la salud. Y la ADRES, pues obviamente tendrá que contratar muchísimo personal, tener una estructura suficiente y también territorial, o sea, que la ADRES también tenga una estructura en las regiones para poder manejar semejante cantidad de dinero. Porque en lo que sí estamos de acuerdo, incluso con la oposición, es que ese dinero no puede llegar ni a las secretarías de salud en los municipios ni a las secretarías de salud en los departamentos, que ahí sí, en el momento en que los políticos meten mano, ahí sí se acaba todo. Entonces, lo que veo yo del sistema de salud es que cambia en esto que les digo de que se van a quedar algunas EPS, pero hay dos, digamos, dos pilares fundamentales del sistema de salud de la nueva ley que digamos, nunca tuvieron discordancia ni entre la oposición, pero que sí son muy efectivos porque están probados. Uno, que probó Gustavo Petro en la alcaldía, que era la salud preventiva. La salud preventiva, el envío de médicos a la casa. Y aquí empiezo a recordar cosas de la conferencia de ayer. Y una de las cosas que decía uno de ustedes, una de las personas que habló ayer en la costa es, digámosle a la gente que solo los ricos se pueden dar el lujo de que tengan un médico en la casa, que con este sistema lo van a tener. O sea, la visita de médicos, de psicólogos y enfermeras que se va a hacer en el territorio, que esa es la salud preventiva, que le va a ahorrar muchas vidas al país y mucho dinero también. Porque en términos de vidas, si a uno le detectan una enfermedad a tiempo, un síntoma a tiempo, pues es mucho más factible que ese tratamiento salga menos costoso y que la persona se salve. De eso se trata la salud preventiva que sucede en muchos países. El pilar es el de la salud preventiva que se va a mantener. Y el otro es que las EPS no puedan perdón, estamos hablando de los pilares que se mantuvieron en la reforma como la presentó el gobierno. Y el segundo es de los centros de atención prioritaria, los CAPS, que van a ser prácticamente centros de salud que no pueden, que tienen que estar dentro de un rango de 20 a 25.000 personas. Eso es otra de las reformas que se mantiene y es territorializar la salud. Que cada ciudadano tenga muy cerca su centro de salud primaria, es decir, donde puede tener la cita con el médico, donde puede tener una urgencia, y de ahí ya será remitido, digamos, depende de la gravedad de sus daños, a un hospital de primero, segundo, tercer nivel, bueno, pero que tenga la atención primaria ahí. Y obviamente nos va a tocar a todos inscribirnos en un centro de atención primaria cercano al lugar de vivienda, que eso es también territorializar la salud, ahorrarle también mucho tiempo al paciente para que sea atendido. Ponía el ejemplo ayer de una señora de Soacha que de repente tiene que ir a Chapinero a una cita, pues estamos hablando ahí de 2 horas y media mínimo de tiempo para allá y 2 horas y media para venir. Entonces, con este tema, yo creo que más de 15 o 20 minutos no va a tener de distancia una persona por mucho a un centro de atención primaria. Otra cosa que se busca, y es que aquí no existen las historias familiares, la historia de salud familiar, sino cada persona dentro de una familia tiene una EPS distinta. Pues tiene por acá, entonces yo soy de Salud Co, y mi mamá es de Café Salud, y mi hermano es de Comeva, bueno, las que existían antes. Y resulta pues que no se genera una historia de salud familiar. Aquí con este sistema sí se obliga a que los miembros de una misma familia estén en la misma EPS, que sería la nueva EPS, que va a manejar una gran cantidad de afiliados, recoge las de las EPS que desaparecen, y como ya se habla de que se van a mantener algunas EPS, pues tendríamos que mirar cómo se va a hacer para que toda la familia esté en la misma CPS. Esto a grandes rasgos, digamos, es las reformas que va a tener la salud. Hay otras cosas que se están contemplando. Y aquí con esto entro en materia. Cada vez que vamos transcurriendo en el video,
El 5586 toma más fuerza, ahora entendemos. Importante escuchar a Gustavo Bolívar, que es pues, una fuente bastante confiable, que nos diga, que nos haga claridad en realidad qué es lo que está pasando, qué ha ocurrido, lo escuchamos, qué punto se tuvo que ceder. No se acaban las EPS, pero sí se les quita la intermediación financiera. En fin, todo lo que escuchamos por parte de Gustavo Bolívar respecto a esa reforma a la salud. Y como el tema aquí en el video es de reformas, pues pasamos a la reforma laboral y también más adelante continuamos con la reforma pensional que se conoció el borrador. Entonces vamos a la laboral. La página de la presidencia publica cuáles son los 10 principales puntos. Página de la Presidencia de la República, conozca los 10 puntos principales de la reforma laboral. Aquí tenemos los 10 puntos. El primero, se prioriza la contratación a término indefinido. Eso es importantísimo, esto es muy importante. Un contrato a término indefinido te abre muchísimas puertas. Aquí en España, la gente busca mucho ese contrato. Las empresas después de 3 meses de prueba te dan el contrato indefinido. Ya cuando tienes el contrato indefinido, la gente van y piden el apartamentico, van y se endeudan aquí, se endeudan acá, se endeudan acá, pero todos se lo dan con ese contrato a término indefinido. Incluso jóvenes a muy temprana edad pueden tener sus Mercedes y sus Audis con un contrato de estos, van a un concesionario y sale con su Mercedes o su Audi o su carrote. Segundo, se recupera y diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m., otro puntazo. Pago del 100% del recargo dominical, actualmente es del 75%. ¿Cómo así que solamente pagan el 75%? No, el 100%. Claro, el domingo. Bien, otro punto. Se restablece el preaviso para las y los trabajadores. Se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto. Este punto es importante también, que ha generado controversia. Uber, Rappi, todo esto que hay, pues se va a proteger. Vamos a ver cómo va a ser la cuestión de la regularización con ellos. Eso ya es cuestión del Ministerio de Transporte. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Importante. En el papel suena muy bien, esto tiene que tener mucho trabajo, porque esto también es otro punto, que las mujeres especialmente tienen que sufrir acoso. Aquí en España, que porque las mujeres son colombianas, y conozco muchísimos casos, que porque las mujeres son colombianas, entonces piensan que son, ¿ya me entienden? Y se les van a... Terrible, he conocido unos casos muy feos. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical, se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo, se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras, y los que están se mantendrán hasta que termine la vigencia. Se crea la modalidad de jornal agropecuario. Estos son los 10 puntos de la reforma laboral que hoy se presenta ante el Congreso de la República. Entonces ya empezaremos a tratar con más profundidad todos estos temas importantes. También la reforma laboral, otra más. Y ojalá esta no tenga tanta pega, pues que si hay debate, pues que sea debate constructivo, no esa forma de debatir que ha tenido la reforma laboral, la reforma pensional. Vamos a ver si esto tiene menos trámite, o si no, pues el 5586 hubiera sido clave también en este punto. Reforma laboral, continuamos con reformas y vamos a la pensional. Alberto Benavides Mora, él es el senador que entró a reemplazar a Gustavo Bolívar después de su renuncia. Alberto Benavides, que no lo habíamos traído al canal y tenemos que tenerlo más presente porque él también trina a veces y bota información muy clave. Se conoció el borrador de la reforma pensional, que será fundamental para dar garantía al derecho a pensión de los viejos del país y avanzar en la justicia social. Estos son sus pilares. Reforma pensional, que Ave María. Pilar solidario. A todos los mayores de 65 años, que son 2.5 millones de personas, se les dará una renta por encima de la línea de pobreza equivalente a los 223. ¿No eran 500,000? No. Se hicieron cuentas, eso también se lo escuchamos ayer a Gustavo Bolívar, se hicieron las cuentas y no se pueden los 500,000. Por el momento van a comenzar 223,000, que no es nada ahora como está la situación. Sí es más de lo que se estaba dando en los gobiernos anteriores, pero esto tiene que subir, y esto, según escuchamos también a Gustavo Bolívar, equivalente va a subir proporcionalmente. Ojalá, porque 223,000 no. Bueno, pues suena mejor los 500,000, y por favor, mucho mejor. Es la mitad prácticamente.
Pilar semicontributivo. Otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una administradora de los fondos de pensiones. Pilar contributivo. En este pilar estarán todas las personas afiliadas al sistema pensional Colpensiones. Recibirá los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos legal vigentes. Esto también eran 4. Era hasta los 4. Cambiaron hasta los 3. Si tuviéramos el 5586, cotizados, y las administradoras de fondos de pensiones recibirán las cotizaciones que superan los 3 salarios mínimos legal vigentes. El pilar de ahorro individual voluntario. Otro pilar. Las personas que tengan capacidad de pago pueden ahorrar con este mecanismo para obtener una mejor pensión. Otro, se creará un fondo de ahorro para evitar el impacto al mercado de valores y adquisiciones de TES o títulos de deuda pública. La plata de los afiliados solo se usará para el reconocimiento de sus pensiones. Como estamos viendo por ahí que, a propósito, una noticia que saltó hoy, la banca se desplomó, pero total. Y Gustavo Petro ayer todas las críticas que recibió porque dijo que trajeran el dinerito de las pensiones, que le recomendaba traer el dinero de los fondos privados de pensiones al país. Bueno, además, se reducirá la cantidad de semanas mínimas para las mujeres de 50 semanas por cada hijo sin que supere los 3 hijos, es decir, 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado. ¿Cómo es? A ver, además, se reducirá la cantidad de semanas mínimas para las mujeres de 50 semanas por cada hijo sin que supere los 3 hijos, es decir, 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado. Importante. También se establecerá un régimen de transición para las personas afiliadas al sistema que cuenten con 1000 semanas, a quienes se les respetará las condiciones establecidas en el régimen anterior, la Ley 100 de 1993. Quiero resaltar el trabajo de la ministra Gloria Ramírez para construir una reforma que unifique completamente el sistema pensional entre los fondos privados y con pensiones. Avanzar en el acceso a pensiones y la justicia social es alimentar la vida. Este era Alberto Benavides explicándonos entonces los pilares y puntos de la reforma pensional. Obviamente tendremos que abundar muchísimo más en este tema. Recurrimos ahora a Kevin Hartman. Él ya es conocido, Gustavo Petro lo retuitea bastante, y él hace siempre un análisis de las reformas. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas, cofundador de Juntos Colombia, Pensiones, Empleos, Sábado de Pensiones, en fin. Gustavo Petro lo retuiteó, por eso lo traigo también aquí de fuente. Dice: haré una evaluación preliminar sobre algunos aspectos de la propuesta de reforma pensional del presidente Gustavo Petro. Mi balance es positivo, pero quiero hacer el ejercicio de resaltar lo mejor, lo que se puede mejorar y lo que falta. Acompáñeme a este hilo. Ojo, larguito, no se me vayan, no se me vayan. ¿Y ya se suscribieron? Ya se los había dicho, pero se los repito. Suscríbanse, porfa, denle like al video, que todo esto, el logaritmo y todo de lo que ustedes ya saben. Kevin Hartman dice: lo mejor aumenta la equidad del sistema por 3 factores. Primero, se integran y coordinan todos los elementos del sistema de seguridad social en la vejez. El pilar no contributivo, el semicontributivo y el contributivo, tanto en componente de reparto como de ahorro individual. Lo que nos explicaba también Alberto anteriormente. Esta integración se hace siguiendo estándares internacionales, notablemente la Convención 102 y Recomendación 202 de la OIT y Pacto del Texto. Todo el sistema gira alrededor de un solo objetivo: asegurar la protección de la vejez con una renta vitalicia a través de distintas herramientas, pilar solidario o semicontributivo. Aquí destaca él los puntos de la reforma. Dice también Kevin: se pone en el centro a quienes hoy en día están cubiertos de forma insuficiente por el sistema de protección social o simplemente están completamente desamparados. La renta básica solidaria sacará de la pobreza a más de 2.5 millones de adultos hoy en día abandonados a su suerte. Bueno, es que 200 y pico mil meses, muy poquito, muy poquito. En términos más justificados, aumenta la cobertura pasiva del sistema a través del pilar no contributivo. Así se ha hecho en otros países, por ejemplo Bolivia, Chile o México. Cuadro tomado de Arenas de Mesa de 2019. Muestra aquí el cuadro. Vemos a Colombia, aquí está, 2.6. La medida de que ha subido en todos estos años, desde el 2000 hasta el 2017. Ese es el cuadro que muestra Kevin. Continuamos. Esa cobertura mide el número de personas que reciben un ingreso en la vejez. Hoy en día este número está entre el 50 y el 55%. La reforma implica aumentar nuestro precario esfuerzo en materia no contributiva si lo comparamos con otros países de la región. Vean a Trinidad y Tobago.
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Panamá, nosotros estamos incluso por debajo de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien. Mira Trinidad y Tobago la cobertura que tiene. Repito el cuadro, dice, esta cobertura mide el número de personas que reciben un ingreso en la vejez. Vea Colombia. Lo segundo es que al tener un primer pilar contributivo de hasta 3 salarios mínimos, se moderan muchísimo los escandalosos subsidios que reciben los pensionados de Colpensiones. Como lo he dicho, a mí me gusta más un primer pilar de máximo 2 salarios mínimos. Ahí hay espacio para debatir en el Congreso. Bienvenido, este debate es el que se necesita, debate con argumentos. Y Gustavo Petro siempre lo retuitea a él. Lo tercero es que los pensionados que tienen pensiones muy altas y por tanto reciben altos subsidios van a tener que contribuir más al Fondo Solidario. Esto se había hablado y parece que se mantiene. De cierta manera, a través de ese mecanismo interno del sistema de seguridad social, se revive indirectamente en buena hora los impuestos a las pensiones más altas. Creo que el borrador tiene un porcentaje muy moderado que si fuera por mí, aumentaría. Bueno, importantísimo el aporte. ¿Quién sabe por qué no aumentó? Porque el punto de Gustavo Petro era subirlos bastante, pero seguro que por el 55-86 han tenido que hacer concesiones. Bonus track, como una ñapa. También es bueno que se permitan las cotizaciones por semana, se proporciona el salario mínimo. Esto, sobre todo, ayudaría a mejorar las tasas de formalización de trabajos por días, por ejemplo, de las trabajadoras domésticas. Aquí está el artículo. Habla, en este cuadro dice que entre 1 y 7 días, una cotización mínima semanal, entre 8 y 14 días, 2 cotizaciones mínimas semanales, entre 15 y 21, 3 cotizaciones mínimas semanales, más de 21 días, más de 4 cotizaciones mínimas semanales que equivalen a un salario mínimo mensual. Esto es tomado de la reforma a las pensiones. Ahí hace Kevin, destaca ese punto. Dice bonus track 2, la ñapa 2. Se crea un fondo de ahorro colectivo para afrontar el reto demográfico en el futuro, un fondo de generaciones futuras, tal como sugerí en su momento hace un año. Resalta él que dice, voy a comentar a fondo la propuesta que ha venido defendiendo Gustavo Petro. Esto es del 17 de marzo de 2022. Abierto que está algo, 5. Kevin, como lo digo, él es muy analítico, o sea, bien, estos debates me gustan y traerlos acá al canal me encantan. Entremos a los aspectos a mejorar. Vamos a ver qué dice. Ya mencioné que el techo de contribución de 3 salarios mínimos podríamos bajarlo un poco más, quizás 1.5 o 2, lo sugirió hace un año. Aquí muestra su doctrina. Por otro lado, el régimen de inversión y administración del Fondo para las Generaciones Futuras no es claro. Se faculta al gobierno para reglamentarlo, pero creo que el Congreso debería definir un marco jurídico básico. Buen punto. La fórmula de la tasa de reemplazo del pilar de Colpensiones sigue igual. A pesar de moderar subsidios, no se terminan, se podría mejorar. Por ejemplo, bajando el porcentaje de la tasa de reemplazo de 65 a 55 y 65 a 55% y contando toda la historia laboral, no solo los últimos 10 años. Esto también es muy importante. Artículos 33 y 34 sugieren que los ahorros 2 del pilar deben convertirse en rentas vitalicias. No veo la necesidad. En otros países con sistemas parecidos se puede escoger entre una renta vitalicia o un pago único. Respetaría más preferencias y urgencias de quien tiene acceso a ese pilar. O que te dan la platica toda de una o poco a poco mensualmente. Eso es lo que básicamente dice. Cita también acá la página, el extracto de la reforma pensional. De igual manera, se podría establecer que ese mismo artículo, que el cálculo de esas rentas vitalicias deban seguir una tabla única de mortalidad, ojalá basadas en la longevidad masculina para beneficiar a las mujeres que terminan adquiriendo esa renta vitalicia. Las mujeres duran más. En los artículos sobre gobierno corporativo de las AFP del segundo pilar, se podría ser más explícito en indicar que los representantes de los afiliados deberían tener voz y voto en las juntas directivas de las AFP. Ellos son los dolientes. El régimen de transición requeriría acortarse por edad. Si te deja de solamente por semanas, podría hacerse muy largo. Y nadie quiere repetir la experiencia de transiciones tan traumáticas como las que tuvimos entre 1994 y 2014. Habla aquí del régimen de transición y aquí lo cita de la reforma. Lo que falta. Podría incluirse un marco legal que defina lo más básico del nuevo sistema de gobierno corporativo de Colpensiones. Dejar que eso lo reglamente el gobierno no me parece sano. El Congreso debería tomar posición al respecto y definir al menos el marco legal general. En otra ocasión hablaré de cómo funciona el sistema semicontributivo
que terminaría cobijando a los informales con poca densidad de cotizaciones sobre los bonos pensionales que recompensarían a los actuales afiliados a Colpensiones que cotizan sobre más de 3 salarios mínimos. Fin. Y le pregunta por acá, don Kevin, ¿podría hacer algún tipo de ayuda audiovisual para brutos? Pero después salgo para allí, doña Anciana se molesta porque quiero ponerle impuestos a su pensión. Pues aquí le hacemos el videíto, aquí se lo hacemos con mucho gusto. A Kevin me gusta porque estos son debates con argumentos, eso es aporte. Y esto es lo que necesitamos y lo que queremos más en estos momentos de tanta discusión basada en mentiras y en hechos que no son, defendiendo los intereses personales de cada uno de los representantes de los medios, de los representantes de esa oligarquía colombiana que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces ese era a grosso modo lo que queríamos traer en este video. Las palabras de Gustavo Bolívar, que ayer la verdad a mí me dejaron, esto es importante que la gente lo sepa, es importante que nos enteremos de qué está pasando, de cómo van las cosas, de qué se ha tenido que conceder, y para que dejemos ya de dejarnos meter toda esa mala información y toda esa que ahora está haciendo mella, y como lo vengo diciendo también en varios videos, están dejando de que los petristas o que los que votaron por Petro están arrepentidos, y eso nada, aquí seguimos firme. Importante escuchar a Gustavo Bolívar cuando hablaba de que la platica llega hasta mitad de año y se empieza a recoger. Ese punto es muy importante. Para poder echar a rodar todo se necesita eso, se necesita la hoja de ruta. ¿Cuál es el camino que se va a coger? Y es el plan de ordenamiento territorial que todavía no está aprobado. Entonces, por favor, no nos dejemos desencantar. Hablemos, hagamos pedagogía, compartamos el video, compartamos las ideas que se transmiten a partir de este video. Los medios alternativos, pongámonos las pilas, hombre, que nos están ganando y nos están ganando por goleada. Por goleada. La cosa no estamos haciéndola bien. Lo he dicho y ojalá, como también lo dije, no me arreen por eso, pero es que la verdad nosotros deberíamos hacer una cadena de... Yo voy a empezar a moverme por ahí a ver qué hago, a ver si toco puertas y se me abre alguna. Muchas veces piensan que uno lo hace porque el monetismo, o por monetizar, o por eso. Pues la verdad, obviamente, pues sí aspira uno a ganar algo, porque imagínense el trabajo. Yo por lo menos acá le meto a estar editando y haciendo los videos 12, 13 horas. Ustedes, la verdad, no se imaginan también el truquito, y yo le pongo y le meto la musiquita y le meto acá, eso lleva su tiempo. Entonces, pues eso es, a mí yo lo hago con mucho amor, y pues rico recibir pues un dinero. Nadie me paga, solamente vivimos de la monetización, de los aportes que ustedes hacen al canal, que agradezco de antemano las personas que se han unido a nuestro canal por medio de los stickers, de los stickers, las supergracias de YouTube, todas esas modalidades que te presenta la plataforma para poder tener ingresos. Entonces eso era lo que quería transmitirles en el video. Nos vemos en uno próximo. Un abrazote ancestral desde la distancia, que a veces suena repetitivo, pero les envío los abrazos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, agradeciéndoles de antemano su apoyo, el que se tomen el tiempo de escribir. Eso para nosotros, para mí es muy importante. Ustedes son mi familia allá en Colombia. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que me digo, sueño con videos, me levanto pensando en videos, a ver qué podemos compartir de otra forma, de demostrarlo, que a pesar de la distancia podemos colocar ese granito de arena, ese poquito de arena para lograr esa hermosa Colombia, carajo, que sí tenemos derecho a que la tengamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Abrazos ancestrales desde la distancia. Entonces, como siempre, muchas gracias, miles de bendiciones, feliz día, nos vemos en la próxima, en un en vivo en Notipetrovsky, y recuérdenlo, esta es Colombia con C de cambio, carajo, con C de carajo. Hasta la próxima. A propósito de la reciente reunión entre voceros de los partidos y el presidente Gustavo Petro sobre la reforma a la salud, quiero, como coordinador ponente, informar lo siguiente. Estamos totalmente de acuerdo en lo fundamental. Se acaba la intermediación financiera, o sea, el manejo de los recursos públicos por parte de las EPS privadas que los han embolatado. No habrá imposición de autorizaciones que las EPS se daban como unas barreras de acceso para la atención en salud. Se acaba la integración vertical, o sea, el negociazo que hay entre las EPS y las IPS, esas ultrapoderosas. Además, se consolidará el giro directo por el pagador único, que es el ADRES, es decir, se pagará directamente a clínicas y hospitales.
Pero también debo decirles que vamos a aprovechar la capacidad técnica y operativa del personal de las EPS, pero ahora bajo figuras que no afecten el sistema. Quienes trabajan en las EPS sí tendrán un lugar en el sistema, pues apoyarán con sus capacidades técnicas para fortalecer la garantía del derecho, porque la salud dejará de ser un negocio. Lograremos la transición para un sistema que garantice la vida y la salud.